Voy a hacer una presentación en donde les voy a indicar los detalles sustanciales. Ya ahorita revisé más o menos sus trabajos. No todos los he calificado, pero ya algunos de ustedes ya les di alguna valoración. Vamos a comenzar con ver lo siguiente. Esto pretende ilustrar de alguna manera lo que nosotros deberíamos de hacer en la parte del examen. Seguramente vamos a reconocer el planteamiento. Este problema que les estoy proponiendo ahorita dice obtener el número de diagonales del cuadrado y el hexágono. Aparentemente está bien, está muy sencillo la parte, digamos, del problema. Sin embargo, me gustaría pensar qué opinan, cómo lo resolverían, a través de qué formulación de combinatoria podrían resolver este problema. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, están viendo ahorita el problema, ¿no? Dice obtener el número de diagonales del cuadrado y el hexágono. ¿Cómo lo resuelven? O sea, con la mínima cantidad de información que tengo yo en el planteamiento, ¿qué intuyen, qué concluyen, qué deciden, o cómo o por qué lo deciden de tal suerte? ¿Cómo lo resolverían? ¿Aplicando la estadística o por nuestra intuición? Pues el problema está ahí, ese es su problema de examen, digamos. Yo no sé si es con estadística, si es con combinatoria, si es con diagramas de B, no sé. ¿Cómo, cómo abordan el problema? ¿Y bajo qué criterios de manera inmediata lo resuelven? ¿Cómo resuelven el problema? ¿Podríamos usar coeficientes binómicos? ¿Qué es lo que te invitó a decidir hacer ese tipo de cálculos? Ahora, se los comento porque el planteamiento de la problemática no es principalmente decir, pues se tiene que resolver con probabilidad, se tiene que resolver con esto, se tiene que resolver con aquello, utiliza tal fórmula. Entonces, lo que yo lanzo, y es la pregunta abierta, así muy seca, de obtener el número de diagonales de un cuadrado y de un hexágono. En particular, cuando me dicen calcular el número de diagonales de algo o lo que quieran, pues estoy pensando en cuestiones de combinaciones, ¿no? De elementos combinatorios.
antes de que probabilidades, antes de que sea esto. Y precisamente esta presentación es lo que quiero que hagan. Pongan atención porque es la invitación a saber qué utilizar en cada momento y en cada planteamiento del problema. En este caso, como bien dice la pregunta, obtener el número de diagonales, pues tiene que contar, ese es parte de un conteo. Por lo tanto, pues tendríamos que utilizar alguna técnica de combinatoria. Ahora, ya que está aquí el planteamiento de que ya es algo de combinatoria, me gustaría saber si dentro de esos elementos de combinatoria tengo que utilizar combinaciones, permutaciones, variaciones, con reemplazo, sin repetición, con repetición, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el problema, solamente quiero que lo resuelvan. ¿Qué utilizarían y por qué razón? ¿No tiene ninguna sugerencia? Pues vamos a comenzar pensando en que tengo yo el dibujito, es un cuadrado y en el cual pues físicamente solamente puedo trazar dos diagonales. Sin embargo, cuando utilizamos la teoría de la combinatoria, pues lo importante que debemos de estar pensando es si no importa el orden o si es correcto que importe el orden. Aquí no importa el orden porque nada más dice obtener el número de diagonales del cuadrado y el hexágono. Si nos dijeran que lo que necesitamos es trazar con un lápiz las diagonales sin que éstas cubran un recorrido equivalente a la repetición, digamos, del lugar que está pasando el lápiz, entonces sería un caso con repeticiones o sin repeticiones, o con orden o sin orden. Sin embargo, como nada más nos dicen calcula el número de diagonales que puede haber en un cuadrado, bueno, pues físicamente o gráficamente nosotros podemos intuir que son dos, que es esta y que es esta, y que depende precisamente de los vértices. A nivel teórico, a nivel de combinatoria, pues tendríamos que hacer combinaciones. Combinaciones en donde no importa el orden, no importa si trazo la 1 o la 2 o la 1 o la 2, como sea que fuere esto, son solamente las diagonales. Ok, en este caso utilizamos la formulación, digamos, de las combinaciones tomados de 4 elementos porque las diagonales nacen de cada uno de los vértices del cuadrado. Entonces, son 4 vértices los que hay, son 4 posibilidades las que hay, pero en cada una de ellas solamente vamos a reducirla a dos extremos. Cada uno de estos utilizan dos extremos. Por lo tanto, es 4 factorial entre 4 menos 2 factorial por el número de elementos que tienen contacto, que son 2. Por lo tanto, nosotros tenemos 6 posibles uniones de las diagonales. Ahora, como estas diagonales, los vértices son diferentes, quiere decir que no son adyacentes uno del otro y que por lo tanto tendríamos que reducir el número de elementos del cuadrado. Por lo tanto, son 6 uniones posibles, menos 4 elementos nos darían 2 diagonales. Lo que quiero decirles es que solamente con las combinaciones es suficiente para saber o calcular cuántas diagonales se pueden utilizar en el cuadrado. Para el caso del hexágono,
está un poquito más complicado. Está todavía dibujado aquí el asunto. Se pueden ver que de cada uno de los vértices, son 6 vértices, ahora son 6 vértices, cada uno de ellos podemos trazar una diagonal, 2 diagonales, 3 diagonales, y en este sentido, cada vértice tiene 2 puntos de contacto, el A y el B. Por lo tanto, tenemos combinaciones, como no importa el orden, son 6 factorial, 6 menos 2 es 4, y 2 porque solamente 2 elementos son los que tocan en la diagonal, los cuales no se deben de repetir. Por lo tanto, nos dan 15 posibles uniones en el hexágono. Igual que en el caso anterior, tenemos 15 uniones, menos las 6 principales que tenemos, nos dan 9 diagonales suficientes para poder tenerlas en el hexágono. Esa es la manera de empezar a razonar un planteamiento de un problema a través de la combinatoria sin necesidad de tener más elementos en el contexto. Y lo único que necesitamos ver aquí en este tipo de planteamientos es si nos restringen el orden o si no nos restringen el orden. Si nos restringen el que se repitan o que no se repitan. Bajo esas circunstancias, de manera inmediata, nosotros utilizamos combinatoria o combinaciones, como en este caso. El siguiente caso está un poquito más formado, en el sentido de que tenemos 4 números, 4 dígitos, pero tenemos un conjunto más grande que es de 9 dígitos, de 8 dígitos, del 1 al 9, son precisamente esos dígitos los únicos que podríamos tener. Y aquí sí les hago la aclaración. Les hago la aclaración de que dice permitiendo repeticiones. La otra es no se permiten las repeticiones. Y en el otro caso es se extrae un valor numérico, en este caso el último dígito ha de ser 1 y no se permiten repeticiones. Ya es la combinación de ambos elementos, pero aislando alguno de los elementos ya en particular. Entonces, aquí ya empezamos a trabajar que cuando se permiten repeticiones, entonces podríamos utilizar precisamente el teorema de la multiplicación. Es decir, A1 por A2 por A3 por A4 o todas las posibles combinaciones que pudiéramos tener. A9, A8, A7, A6 y así sucesivamente. Y para eso, pues nosotros lo resolvemos a partir de utilizar la formulación de permitir repeticiones sin importar el orden. De acuerdo a esto, pues son las variaciones o las combinaciones tomadas de 9 elementos tomados de 4 elementos únicamente. Y eso nos da 9 elevado a la 4, que es precisamente el tipo de permutaciones que nosotros podemos generar en esa cantidad de 4 dígitos con ese conjunto de 9, del 1 al 9, para hacer las combinaciones. En el segundo nos decían, no se permiten repeticiones, pero sí es importante el orden, de tal suerte que ahora nada más tenemos combinaciones sin repetición. Entonces, cuando importa el orden, son combinaciones. Cuando no importa, cuando importa el orden, pero no se permiten repeticiones, son variaciones o el principio de multiplicación de los eventos aleatorios. Y en el último, pues reconocemos que el número 1 está en la última fila o en la última posición. Entonces quiere decir que de todos los dígitos que teníamos del 1 al 9, el 1 ya no lo tomamos en cuenta y entonces ya tendremos 8 elementos solamente. Pero como tenemos que formar números de 13 posiciones, entonces tenemos las combinaciones de esta manera. 8 factorial, 8 menos 3, y ese sería el número de combinaciones que podríamos tener, y no repitiendo el último dígito, que en este caso sería el 1. ¿Alguna duda hasta aquí de cómo elegir cuándo es una combinación, cuándo es una permutación, cuándo es una variación
con repetición, que en este caso sería este caso del principio de multiplicación. ¿Alguna duda? Yo, profe, el primero Sí. sería, bueno, como que son 9 elementos tomados de 4 en 4, igual se podría utilizar la fórmula de, como decía, combinatoria. Es lo mismo escribir 9 elevado a la 4 que 9 por 8 por 7 por 6. Es más o Ese menos es como el la fórmula. factorial. Exactamente. Que es el principio de multiplicación. El principio de multiplicación es decir, tienes tú 9 elementos, por ejemplo el 9. Tomas el 9 y de cuántas formas puedes multiplicar a todos los demás. Digo, combinar a todos los demás. De 8. ¿Y de cuántas otras formas puedes, ya tienes un número fijado? Digamos que tomamos el 9. ¿De cuántas formas puedo hacer combinaciones de 4 dígitos con los restantes? Ah, bueno, pues entonces tomo el 7. Pero entonces ya son 7 elementos. Y entonces ya te va a dar precisamente ese factorial que tú me estás comentando, que es precisamente A1 por AN-1 por AN-2 por AN-3. Y entonces ya tienes tu fórmula. Y si tú reduces esta fórmula es precisamente la de n elevado al número de elementos que quieres combinar, que es el 4. ¿Sí te quedó más claro ahorita la explicación? Sí, sí, profe. Ok. Y los otros son combinaciones directas, ¿no? Cuando sí importa el orden y se permite repeticiones. Y la última, que es que te ponen un condicionamiento de que, por ejemplo, formar 4 cantidades de 4 dígitos, pero que el de en medio sea 5 y que no se repita. Ah, bueno, pues entonces extraen el 5 y hacen todas las posibles combinaciones con los restantes. Y es precisamente lo que sucede en el caso último. En este caso, pues el último es el 1, quitamos el 1 y hacemos todas las posibles combinaciones con los demás. Más o menos sí quedó claro. Sí, profe. Ok, vayámonos al problema de las demostraciones. El número 4 del problemario dice, sea XY que pertenece a los números reales no nulos para cada n que está en los naturales, ¿es verdadera la igualdad? La pregunta ¿es verdadera la igualdad? Entonces, bueno, no tiene mucho problema esta. Parece ser que la otra es la que les dio más problema. Entonces yo tengo x más y elevado a la n. Y esta, para llegar a esta formulación que está aquí, lo que puedo hacer es simplemente sustituir valores. Y entonces, ¿qué es lo que tendría yo? Digo, no tienen que sustituir 70 sin valores, nada más con que sustituyan 4 y luego ya empiezan a ver cómo va el patrón, digamos, numérico, y a partir de ahí ustedes empiezan a trabajar precisamente llegar a esta fórmula que está aquí como la sumatoria. Entonces, yo pensaría o yo empezaría por poner n igual a 0 o a 1. Y entonces, ¿qué es lo que tendría? Cuando n vale 0, esto vale 1, cualquiera que sean los elementos x, y. Si n es igual a 1, pues es x más y. Si es n igual a 2, pues es x cuadrada más 2xy más y al cuadrado. Y entonces me empiezo a dar cuenta de que empiezo a generar un polinomio con combinaciones, en donde ya tengo xy, pero esta xy es x a la 1 y a la 1 en el polinomio cuadrático. Y entonces, cuando yo empiezo a poner x cúbica, pues entonces es x cúbica, y cúbica, y empiezo a tener las combinaciones de x, y cuadrada, x cuadrada y entonces ya se empiezan a diferenciar precisamente los exponentes tanto de las combinaciones x y entonces sigo con un cuarto, un quinto, y hasta ahí me quedo y empiezo a ver los patrones.
al estar viendo los patrones, dicen, bueno, ¿y en dónde entra la combinatoria aquí? Bueno, pues entonces yo les voy a tener las siguientes expresiones. La combinatoria entra aquí cuando nosotros decimos que las combinaciones de n elementos tomados de R en R son la representación del n factorial menos la diferencia de ellos factoriales para r's mayores que 0 y menores que n. Ah, ok, entonces quiere decir que R tiene que ser mayor que 0 y pueden empezar con el valor de 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la combinatoria o esa es la forma representada en factoriales cuando no hay repeticiones. Pero aún si hubiese repeticiones, podríamos utilizar esta formulación de la combinatoria con repetición, que sería n menos r menos 1 factorial, r factorial menos 1 factorial, y entonces empiezo yo a ver cómo se empiezan a encontrar todos estos elementos. Entonces, por Baldor, puedo yo empezar a factorizar, digamos, todos los n a la 1, n a la 2, n a la 3, x a la 3, x a la 4, y luego me voy a dar cuenta de que las y van y de 1 menos k, 2 menos k, 3 menos k, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a acumular o a formar los conjuntos de valores que tenemos de un lado, y luego esta parte que está aquí, la voy a representar por alguna de estas formulaciones que son los factoriales. De tal suerte que al final yo me encuentro que cada uno de estos eventos son independientes. Al ser independientes quiere decir que los que se repiten se cancelan o se anulan y entonces me da como resultado precisamente el desarrollo de la fórmula de Newton, que es A más B a la N, en donde yo ya tengo separados los ANB ceros, los AN-1 B1 y todo lo demás que sobra lo empiezo a meter en las combinatorias que están aquí insertadas. Por ejemplo, en el caso de que fuese un sistema en donde no se repiten los elementos, pues entonces tendría yo tomados n tomados de 0 elementos. ¿Cuál sería el valor de aquí? Ah, bueno, pues n factorial, 0 factorial, n menos 0 factorial, ¿y qué nos daría el resultado? N factorial, 0 factorial es 1, n menos 0 es n factorial, y n entre n factorial, ¿cuánto me da? 1. Ah, ¿y qué me da aquí? En esta formulación. A B a la 0 da 1, entonces me da A a la N. Solamente tengo el primer término. Y entonces empiezo a reproducir cada uno de estos elementos. Y así sucesivamente utilizando estos factoriales que están aquí. Cuando yo sustituyo cada uno de estos factoriales, me voy a dar cuenta de que al final llego a que esto se cumple con esta sumatoria, porque estos ya son los elementos que ya tengo en términos de la combinatoria para elementos que no se repiten. Esa es la idea de utilizar estas dos fórmulas. Perdón, sí, dime. Hay unos compañeros que quieren entrar, pero no le permite el acceso. Ah, es que estoy dando la clase ya. Ah, ok, vale. Pero ahorita, en cuanto termine la presentación, les permito el acceso. Gracias. No. Entonces, ya está aquí la formulación, y entonces la conclusión es llegar a esta fórmula. Esta fórmula se concluye que puede ser como la del inicio, entonces decimos que esta relación es verdadera. Pero utilizando precisamente estos elementos de combinatoria que tenemos ya definidos. Les hago más fácil el asunto, es sin repetición, para que no se complique esta parte de las combinatorias. ¿Hasta ahí vamos bien con respecto a la parte de las demostraciones?
es utilizar esas fórmulas de combinatoria. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bien. Entonces ya tenemos la parte de cómo utilizar las combinaciones, permutaciones, variaciones y principios de multiplicación y de adición de los teoremas de conteo, de cómo contar. Ahorita ya más o menos les di una idea de cómo se tienen que resolver la parte de las demostraciones. Y ahora viene cómo utilizar la probabilidad. Seguramente la probabilidad clásica para ustedes es una formulación bien sencilla, en donde precisamente pues, la probabilidad clásica es el número de eventos equiprobables sobre el número de eventos totales o soluciones totales, que es como la definen en todos los libros y todo eso. Sin embargo, a veces se cae en un error muy, muy común, que es precisamente no dimensionar claramente cuál es nuestro universo. Es decir, el problema de las soluciones totales, el conjunto total, el omega, es el gran problema. Y para ello, permítanme utilizar un problema de este estilo con cartas. Entonces dice el problema, se tiene una mano de póker que consiste de 5 cartas. Ya sabemos que hay 5 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de tener 2 ases y 3 reinas? Lo básico que yo estaría pensando en el término de la definición de la probabilidad clásica es utilizar cuántos ases hay y cuántas reinas hay. En ese sentido yo diría, bueno, son 52 cartas, que sería el conjunto total de posibilidades, y solamente pondría el número de reinas y de ases que hay. Y sería, no sé, 8 entre 52, 4 entre 52, etcétera, etcétera. Y ese sería un gran error. ¿Por qué razón? Porque en este caso, la probabilidad es de tener 2 ases y 3 reinas. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular ese conjunto total de posibilidades del experimento. Y para ello vamos a utilizar las combinaciones. Exactamente. Van a ser combinaciones sin repetición, puesto que cada reina, cada as son diferentes. Entonces vamos a utilizar 52 cartas y tomadas de 5 en 5 y hacer esa combinatoria. Por lo tanto, tenemos 52 factorial, 52 menos 5 son 47 factorial por 5. Como es sin repetición, entonces nos da 2.598.960 posibilidades. Y ese sería el omega que nosotros necesitamos, no las 52 cartas. Y con eso ya se cambia completamente el panorama de la probabilidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Calculando el omega. ¿Lo podría repetir, profe? Es que me perdí un Sí, poquito, por favor. sí. Ok. Nosotros utilizamos la definición de probabilidad clásica, que sería el número de eventos equiprobables entre el total de elementos posibles. Hasta ahí no hay problema. El asunto es que no siempre es un evento muy sencillo. En este caso estamos hablando de tener 2 ases y 3 reinas. Para poder sacar el conjunto total de posibilidades, tenemos que hacer uso de las combinaciones. Y para eso utilizamos combinaciones sin repetición, que es 52 cartas y extraemos 5 de ellas. Entonces es 52 de 5. Y entonces utilizamos la fórmula y nos da precisamente toda esta cantidad. Ahora, este resultado que acabo de obtener es el omega que necesitamos para sacar la probabilidad. Aclaro, no son las 52 cartas solamente, sino en este caso particular, en este experimento, es todas las posibles combinaciones de los 2 ases con las 3 reinas, de todas las 52 cartas que hay. Por eso es que se hace un número muy grande.
Luego viene la otra parte. ¿Cuáles son los elementos? Por lo tanto, el evento A es de obtener 2 ases y 3 reinas. Entonces, tomo los 2 ases del mazo de cartas y solamente voy a hacer las combinaciones de 3 reinas. Como hay 9 posibilidades, pero solamente ya traigo mi primer mano, ya la tengo separada, entonces son 8. 8 por 3 cartas que necesito de 3 reinas son 24. Y por lo tanto tendría 24 entre todo el conjunto de posibles resultados. Y esto me da precisamente la probabilidad correcta de extraer precisamente la mano con 2 ases y 3 reinas. Y así se Profesor, utiliza, y así se utiliza la probabilidad clásica. En la parte donde dice 8 por 13 igual a 24, ahí los 3 son las 3 cartas que hacen falta de las reinas, ¿verdad? Exactamente, y de las 8 posibilidades de todo el mazo de cartas. Son 9, pero como ya extraje la primera mano, ya nada más me quedan 8. Ok, gracias. Si yo tuviera 2 manos, es decir, ya extraídas, es decir, un compañero y la mía ya se extrajeran, ahora serían 7 por 3, 21. Porque solamente de las cartas que hay todavía en el mazo, solamente tengo posibilidades de extraer 7 veces, 7, 3, 7 reinas, 7 conjuntos de 3 reinas de ese mazo. Y así sucesivamente. ¿Sí está claro? Se quedaron callados. O lo Sí, más o están menos. pensando o no me están escuchando. No, sí, bueno, yo estoy pensando todavía un poco, pero sí. Ok, Y razonando un ok. poquito. No, pero ese 0.9 por ese era menos 5, todavía había que multiplicarlo por 100 para obtener la probabilidad. El porcentaje de probabilidad. Sí, este es el porcentaje. Sí, este es el valor y ya nomás lo multiplicarías por 100 y te daría el porcentaje de la probabilidad. Profe, ¿me podría volver a explicar, por favor, por qué el 24? Es que creo que Sí, me tardo más en comprender eso. sí. Fíjate que lo que nos están pidiendo es tener 2 ases y 3 reinas, ¿no? Entonces yo extraigo los 2 ases y entonces ya nada más me resta complementarlo con 3 reinas. Pero hay 9 posibilidades en todo el mazo de cartas de extraer las 3 reinas. Pero como yo ya extraje la primera mano, solamente me quedan 8 posibilidades. Y entonces multiplico esas 8 posibilidades por las 3 reinas que restan y son 24. Ok. En este caso, entonces, el hecho de ser 9 reinas es porque de ley en un mazo de cartas hay 9 reinas. Exactamente. Hay 9. Ok, Ya todos los demás es que son yo no conozco mucho las de reinas y póker. los reyes. Sí, definitivamente yo no estoy de acuerdo en poner cosas de este estilo de cartas, porque implicaría conocer que ustedes saben jugar, ¿no? Pero de alguna manera en el examen no vienen este tipo de cartas, solamente era para ilustrar que el omega no siempre es el número total de cartas. En este caso, como se están combinando las dos, digo, ok, ya tengo que utilizar combinatoria. Y acá igual, como el evento es extraer dos ases y 3 reinas, ok, entonces extraigo 2 ases y, ok, me quedan solamente elegir las reinas que sobran en el mazo de cartas. Y entonces ya tengo la probabilidad correcta. Ok, profe. Sí, ya un poquito más claro. Un poquito, sí, yo sé.
Ese es con respecto a la probabilidad clásica, que era lo que quería yo detallarles. Y la siguiente es utilizar la probabilidad condicional. Bien, ¿cuándo utilizo probabilidad clásica? Cuando tiene un aspecto parecido a este problema. ¿Cuándo utilizo probabilidad condicional? Pues vamos a ver qué sucede en este planteamiento del problema. Dice, la probabilidad de que un vuelo programado salga a tiempo es de 0.83%. Bueno, de 83.83. La probabilidad de que llegue a tiempo es de 0.82. Y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo es de 0.78. Vamos a tratar de entender un poquito todos estos elementos y cómo los vamos a conjugar para poder entender cuando nos planteen un problema si vamos a utilizar probabilidad condicional o probabilidad clásica. El vuelo programado que salga a tiempo tiene que ver con eventos aleatorios, por supuesto que sí. El que salga a tiempo implica que los eventos aleatorios están en la estación o en la terminal aérea, en donde está la parte administrativa, en donde está la parte de la selección de las pistas, en donde está la parte de que si llegaron a tiempo los pilotos y todo este tipo de gente que va en el avión, etcétera, etcétera. Entonces las aerolíneas toman una estadística y sacan esta probabilidad de 0.83 de que salga a tiempo, sea de que no se cerró la puerta, de que no llenaron bien los tanques al principio, etc. Todo eso son eventos aleatorios. Por lo tanto, entiendo yo que sí es una probabilidad del espacio temporal, pero que sí son eventos que no están bajo nuestro control, son aleatorios y por lo tanto es correcta esta probabilidad. Luego la segunda dice, la probabilidad de que llegue a tiempo. Entonces ya estamos hablando de un contexto del futuro, de que llegue a tiempo, en donde están involucrados todos los eventos aleatorios que están desde el despegue, desde las cuestiones climatológicas y desde las pericias, de la pericia de los pilotos para navegar en el espacio aéreo, las trayectorias que van a seguir, etcétera, etcétera. Y luego dice otra cosa, la probabilidad de que salga y llegue a tiempo. Aquí ya estoy combinando, y este es el detalle, que ya estoy combinando lo que sucede en tierra, lo que sucede en vuelo y lo que sucede cuando llega a la siguiente terminal aérea. Entonces, en este contexto, yo encuentro ya elementos muy importantes para poder utilizar probabilidad condicional. Se conjugan todos los elementos. La probabilidad de salida, la probabilidad de llegada y la probabilidad de que la llegada y la salida estén relacionadas. Y con ese concepto, yo creo que ya puedo pensar, cuando me planteen un problema, si puedo utilizar probabilidad condicional o una probabilidad clásica natural. ¿Estamos hasta aquí bien de la descripción? Ok, entonces vamos a resolver el problema. Dice, encuentre la probabilidad de que un avión llegue a tiempo, dado que salió a tiempo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿y que salió a tiempo, dado de que llegó a tiempo? Entonces ahí en sus formularios, pues está lo de la probabilidad condicional y lo podemos interpretar de la siguiente manera. Es la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió el evento B. Y la formulación es precisamente esta. Obviamente, es una probabilidad clásica en donde nos están diciendo estos son los eventos equiprobables. Que salga y llegue a tiempo, dado que ya ocurrió el evento de la probabilidad B, que salió a tiempo. ¿Sí quedó clara? Sí. Y entonces nos da el número 0.94%. Vámonos con la segunda pregunta. La probabilidad que salió a tiempo, dado que llegó a tiempo. O sea, yo estoy en el otro aeropuerto, en la otra terminal, y llegó a tiempo el avión. Y quiero saber qué probabilidad hay de que haya salido a tiempo
en la terminal anterior, sin saber, o sea, sin tenerle el conocimiento de nada. Entonces digo, ok, sea la probabilidad de B dado de que ya ocurrió A. ¿Ok? Y entonces, ahora tenemos, bueno, pues estas probabilidades que son las que están combinadas, es decir, la probabilidad que salga y llegue a tiempo es esta, dado que ahora necesito conocer la probabilidad de que de que llegó a tiempo. Como ya llegó a tiempo, entonces necesito saber esta probabilidad de que haya salido a tiempo en el primer aeropuerto. Y eso es el concepto de la probabilidad condicional. Queda claro el esquema que nos va a permitir saber cuándo utilizar condicional y cuándo utilizar probabilidad clásica. Para todos les queda Básicamente en claro. probabilidad Básicamente, ¿qué? se puede, les comentaba que si la probabilidad condicional la vamos a utilizar siempre y cuando existan tres eventos, y como dice la definición, no creo que recuerdo, es el teorema de Bayes, que Todavía no. dice la probabilidad de un evento dado que ocurra el otro, ¿no? Siempre Así es, que dé como que la condición, como su nombre lo dice, ya es cuando se va a utilizar, y que prácticamente es cuando tenemos como más datos, ¿no? así es correcto. Esto es lo más sencillo para saber cuándo utilizar condicional y cuándo utilizar clásica. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces ya tenemos estas 12 particularidades del examen, que es las probabilidades, y la otra es la cuestión, digamos, de la combinatoria o de cómo saber contar las cosas. Pero vamos a la otra parte que también está integrada en el examen, que son las demostraciones de los teoremas de los conjuntos, pero lo vamos a utilizar o lo vamos a hacer a partir de apoyarnos de la probabilidad, de los teoremas de probabilidad. Mire, por ejemplo, la pregunta sería, demuestre que A complemento es igual a 1 menos A en teoría de conjuntos. Ok, si no pasa así, bueno, pues es lo mismo que podríamos decir, la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y esto lo entendemos psicológicamente muy claro porque el universo es la unidad, es el todo. Y si le quitamos el pequeñito conjunto de la probabilidad de A, pues obviamente nos queda toda la probabilidad del complemento. O sea, intuitivamente lo entendemos, pero cuando les pido que demuestren es cuando ya empezamos a tener problemas para poder hacer las demostraciones. Vamos a hacerlo de una manera simple a través de teoría de conjuntos. Hay una definición que ustedes tienen en teoría de conjuntos que es A unión, A complemento, y que ese axioma dice, el conjunto A unido al conjunto A complemento me da todo el espacio universo, o todo el universo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces ya utilicé esa definición. Si yo le aplico la probabilidad de la probabilidad a ambos lados, ¿qué es lo que tendría? Bueno, pues la probabilidad de A unión A complemento es igual a la probabilidad del universo. Por definición de la probabilidad clásica, ¿cuál es la probabilidad del universo? Pues es 1, porque ese es el todo. Y entonces decimos, ok, de acuerdo al axioma B expuesto en la sección, bueno, en el problema, en el problemario o en las notas que les mandé, dice la probabilidad de omega es igual a 1. ¿Ok? Ok. Entonces aquí ya le puedo sustituir el valor de 1.
Y entonces nos vamos a las propiedades de la probabilidad y nos dice que la probabilidad de A unión A complemento es equivalente a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento menos la probabilidad de A intersección A complemento. Pero como son estos eventos mutuamente excluyentes, solamente nos quedamos con la suma de cada una de las probabilidades. ¿Ok? Y entonces, pues ya que tenemos esto, decimos, ok, pues entonces tengo que demostrar esta parte. Tengo la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento es igual a la probabilidad de omega. Pero la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento es igual a 1. Ah, pero como yo quiero demostrar la probabilidad de A complemento, pues entonces la despejo y me queda que la probabilidad de A complemento va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A, con lo cual acabo de demostrar el teorema que me pedían demostrar. ¿Les quedó claro? Sería lo mismo demostrar esa probabilidad de A que de la probabilidad de A complemento, porque bueno, el ejercicio es, digamos que la igualdad es distinta. Pero si pasamos de todas maneras el uno del otro lado, ¿sería lo mismo? Sí, es lo mismo, es lo mismo. La idea principal de las demostraciones es seguir una línea de razonamiento en donde tú utilices definiciones y axiomas. Y el orden de los elementos que están participando no importa. Si esto está de este lado o está de este lado, no importa. Lo que sí es importante es este elemento que está aquí. Si se dan cuenta, yo partí de este y de la condición de que la probabilidad del universo no puede ser más grande que 1. Y con eso hago álgebra básica y obtengo el resultado que quería demostrar. ¿Quedó claro? Sí, profe. Así de simples son las cosas, nada más que hay que sentarse un ratito a hacer este tipo de manipulaciones algebraicas. Rápidamente. Quiero demostrar esto. Que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B cuando no son mutuamente excluyentes. Bueno, pues primero trabajo la unión de A unión B en términos. Ustedes tienen una serie de axiomas en sus apuntes y en sus notas. En una de ellas defino la A unión B como esto: A intersección B unión A intersección B complemento, unión B intersección A complemento. Todas las intersecciones unidas nos dan la unión de A-B complemento. A unión B. Y por otro lado, el otro axioma dice que el conjunto A lo puedo ver como A intersección B complemento, unión A intersección B complemento. Que por ahí se llaman teoremas de Morgan. ¿Estamos? Y ya que tenemos la unión y la A y la B definidas, lo único que debo de hacer es aplicarle la probabilidad aquí, la probabilidad acá, la probabilidad acá, y hacer una ejecución algebraica para poder obtener estos valores que están acá arriba. Y de esa manera, pues llegamos a esto. Probabilidad de A unión B es probabilidad de unión B más A unión complemento más B intersección complemento. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que las uniones en conjuntos, en probabilidad, son sumas. Y eso es lo que me permite trabajar con lógica matemática, trabajarla con álgebra matemática. Y ese es el truco. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Y por lo tanto, ya que tenemos esto, sustituimos y llegamos a la conclusión de que
la unión B de la probabilidad menos la probabilidad de A menos la probabilidad de B es igual a menos la probabilidad de A intersección B. Despejamos A unión B y obtenemos lo que queríamos precisamente demostrar, que era esta formulación que está aquí. ¿Ok? Y en general, eso es la intención del examen. Eso es lo que está dentro del examen, esos es los elementos que participan. Les vuelvo a recordar, los resultados son importantes, pero la línea de razonamiento y cómo se resuelve es lo que realmente representa ir avanzando un poquito en este tipo de contextos, en la parte de conjuntos, del teorema de conteo y de la probabilidad clásica y la probabilidad condicional, que es lo único que me interesa que estén trabajando. ¿Alguna duda sobre esto? Sobre ¿Qué les el parece? conjunto. ¿Sobre Sí, conjuntos o general? en general, de todo. De alguna manera, los problemarios que he estado revisando están más o menos consistentes. O sea, yo no creo que tengan problema en resolver el examen, pero sí quería aclararles detallitos muy particulares cuando les cambian la estructura. Digamos, casi todos los libros vienen que son barajas, que son pelotas de colores, etcétera, etcétera. Pero en realidad la probabilidad y la teoría del conteo se utiliza como, por ejemplo, en el caso de los hexágonos, de los vértices del hexágono, de los vértices del cuadrado, es como para generar el conteo de cuántos nodos de una distribución de Wi-Fi pueden tener en un esquema geométrico, por ejemplo, ¿no? En el caso, digamos, del hexágono, pues ustedes pueden decir, pues tengo 9 diagonales, tengo 9 contactos directos o antenas dirigidas directas para poder hacer la transmisión de Wi-Fi en una sección hexagonal o en una serie de espacios, ¿verdad? Oye, pero fíjate que yo quiero administrar la memoria de una computadora en un disco de estado sólido. Ah, bueno, pues entonces lo hacemos a través de cubos, ¿no? Cuántos elementos o diagonales puede haber para poder dirigir la información a través de esos cubos. En bases de datos, por ejemplo, en la relación de búsquedas. Entonces, quédense con esta parte, digamos, sencilla, pero en realidad la teoría del conteo, las probabilidades, las combinatorias y todo el esquema, digamos, que ahorita acabamos de ver, son precisamente para que cuando ustedes utilicen toda la ingeniería en computación tengan herramientas para poder hacer ese tipo de diseños, que en realidad es a lo que se van a dedicar ustedes. Lo de las barajas es independiente, ¿no? Es otra cosa. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe, creo que no. Ok. Los demás están ya más capacitados, digamos, para el próximo examen del 24. Profe, ¿podría repetir, por favor, lo que mencionó en combinatoria cuando dijo que se usa combinatoria cuando no importa el orden y, o sea, todo eso, cuando se permite, Ah, repeticiones, qué se usa y eso, por favor? sí, sí, mira, lo único que te voy a comentar es lo siguiente. Las definiciones que vienen en el documento de apoyo
Es por eso que les puse definiciones para que realmente estén observando qué es lo que se está buscando, cómo utilizarlas. Por ejemplo, cuando te dicen, es que las permutaciones con repetición o sin repetición. Ok, la permutación yo la entiendo como que tengo los elementos y solamente los estoy cambiando de lugar. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo 4 números 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, el 1, 2 y 3 y 4 es precisamente una combinación. Pero el 4, 3, 2, 1 también es una combinación. Pero ¿quieres distinguir que sean diferentes estas dos cantidades? ¿O no quieres distinguir que estas cantidades contienen los mismos números? Son cosas diferentes. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, si yo quisiera otra combinación que no tuviera estos números, entonces tendría que tener 5, 6, 7, 8. Y luego 8, 9, 8, 7, 6. Que ya son cantidades. O sea, ¿cuántas cantidades diferentes puedo hacer de 4 dígitos con 9 números? Ah, bueno, pues son estas. Entonces aquí ya no se permite las combinaciones. Pero si no importa el orden, pues entonces el 1, 2, 3, 4, el 4, 3, 2, 1 son diferentes para mi concepto. Y eso va a estar bien definido en la pregunta, en la definición de la pregunta. Y entonces tú ya ves tus definiciones de tu manual o de tu libro o de tu material de apoyo y dices, ok, están diciendo que no se repitan, están diciendo que sí se repitan. Entonces utilizo esta fórmula o utilizo esta fórmula. Pero todo viene en el contexto de la redacción del planteamiento del problema. Pero como ustedes lo van a poder ver ahí en el documento, no hay ningún, no hay pierde. Si estuviéramos en clases presenciales, pues no los dejaría sacar apuntes. Y entonces ahí sí se tendrían que acordar de la fórmula cuando es sin repetición, con repetición, etcétera, etcétera. En este caso no, ustedes pueden tener las definiciones aquí en el escritorio y leer 2 o 3 veces la pregunta y decir, ok, si se quiere repetición, no se quiere repetición, entonces utilizo esta fórmula. En su caso es más sencillo todavía. ¿Sí me expliqué, Jesús? Sí, profecía. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya todos se desmayaron o están dormidos o qué pasa? Yo tengo una duda, pero no es con respecto al tema. Sigo con la parte del ejercicio que le había Ajá, comentado desde un principio, que ya. pues al momento de yo hacerlo, porque se hizo como bueno, se hace el mismo procedimiento, por decirlo así, que con el Sí, ejercicio de binomio de Newton, ¿no? Entonces, al ajá. momento de yo seguir ese patrón o seguir esa sustitución, pues no me da la igualdad de un lado y del otro. Entonces, no sé qué es lo que realmente ahí falló. Nada más aclárame una cosa. ¿Le pusiste 2 o 3 valores al valor de n? Mm, A la igualdad. no, el valor de n se queda constante. Sí, Ah, no, no es pero bueno ponle dependiendo de unos la 2 o serie. 3, ponle unos 2 o 3 valores a n y ve que sean iguales. Si esos dos son iguales, entonces eso te va a indicar que efectivamente la igualdad es correcta, pero que tu procedimiento aritmético es el que está fallando. Y nada más déjame decirte, No lo es 2 entiendo. a la n, 2 exponente a la n menos 1. ¿Sí está correcto? Sí, Ok. Porque me estaban diciendo que había yo puesto 2n menos 1. Y no, es 2 a la n, 2 a la n menos 1. Si eso está correcto, sí, de hecho puedes sí lo tengo comprobarlo aquí. de esa manera y luego ya verificar toda la álgebra que tienes ahí, que a lo mejor es la que está fallando. Porque de hecho el que siento yo que no como cuadra
es el rango de la sumatoria, porque dice desde k igual a 0 hasta n menos 1. Ajá. Entonces no sé si sea desde k igual a 0 hasta n o si es realmente desde k igual a 0 hasta n menos 1. El Que de hecho problema es ya que, sí lo hice varias veces ok. y no me da. El problema es que cuando tú pones n igual a 0, te da 0. Lo comencé a hacer desde n igual a 2. Ah, ok. Bueno, no importa. No importa si lo empiezas a hacer desde n igual a 2, n igual a 3. No, el inicio es no importa si no es el final el que importa de la sumatoria, porque finalmente esta es una serie que converge. Y entonces, como va a converger al valor que está a la izquierda, no, si quieres, ni siquiera utiliza los primeros de números. Utiliza de n igual a k. En lugar de que empieces en n igual a 0, empieza en n igual a k y termina en n igual a k más 10, por ejemplo. Y eso ya te va a dar el punto en donde va a empezar a converger la serie. Y ahí es en donde ya vas a ver el patrón de cómo se está comportando la serie. Como son series infinitas, lo puedes hacer desde 0 hasta k o desde k hasta infinito. Y cuando tú sacas el límite al infinito es cuando va a converger a la parte izquierda. Ah, caray. Si no te sale, te mando una copia de la solución después del examen. Acuérdate que esto es un problemario. En el problemario no tienen que sacar el 100% de problemas bien resueltos. Y luego ya te lo mando para que veas en dónde estaba la parte del error lógico. Ok, profe, sí me parece bien. Porque en realidad en el examen no les voy a, como es de 1 hora y media, no les voy a poner a hacer una demostración que les tarde 2, 3 horas, ¿no? Es ilógico. Pero sí me gustaría que estuvieran capacitados en determinado momento de poder hacer una resolución de esta naturaleza. Entonces, si le intentas de esa manera, si no te sale, me indicas y yo te mando la solución ya escrita para que veas en dónde quedó la falla o en dónde está la falla. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra situación que tengan por ahí? Si no es así, pues entonces pues nos vemos el día del examen. Ya saben, se los subo a la plataforma. Las respuestas deben de estar en PDF. Me lo mandan o lo suben a la plataforma. Voy a hacer para que lo suban a la plataforma y ya estemos ahí todos bien eh, ordenados. Ya nada más para darle sus evaluaciones y nos vamos al tercer módulo del curso. Profe, yo nada más tengo la duda de Sí. cómo se va a evaluar, si es 50-50 esta vez o No, no son cómo. 50-50, ¿eh? Es el examen más una cantidad, dependiendo de lo que saquen en el problemario, es una cantidad global. Es decir, si sacas 6 en el examen, por ejemplo, y tienes 2 puntos es tan bueno tu trabajo del problemario que tienes 2 puntos, entonces tienes 8. El problemario sirve para eso, pero va a depender de qué tan bien está hecho, de qué tan cercanos están los resultados, de cómo me lo presentas, etcétera, etcétera. Todo eso implica el valor del problemario. Resultados, presentación y líneas de razonamiento. Entonces, en base a eso, a lo mejor tienes un punto en el problemario, pues entonces sacas 7. Pero es un punto global, no es promediado. Porque si fuera 50-50, entonces tendríamos ese contexto de que les bajaría mucho la calificación. Ok, profe, gracias.
Profe, una última pregunta yo. Sí, dime. Las combinaciones de n tomadas en K no va incluido de acuerdo a la fórmula del K factorial al principio, ¿verdad? No, Porque la fórmula es solamente, n factorial entre K factorial por n menos K factorial. ajá, Ese K ese, factorial no va, ¿verdad? ese no va, el primero, o Ah, el con último. razón. Sí, sí. Ah, bueno, es que ahorita estaba haciendo el ejercicio y de hecho entonces sí sale. Ah, ok. Bueno, entonces ya está aclarada la duda Sí. Gracias. de que si ya no hay más dudas, pues entonces nos vemos en el examen y mucha suerte y que tengan un excelente día y pues sigan estudiando. Vale, profe, gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego, Adiós. Gracias. hasta luego, hasta luego.